En esta clase vamos a estudiar la elipse. La elipse es una figura geométrica curva y cerrada con dos ejes perpendiculares desiguales. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros vamos a tener estos dos puntos, los cuales van a ser el centro de origen de donde nosotros vamos a formar nuestra figura geométrica. Estos puntos van a tener un segmento que se les va a unir, pero este va a ser de mayor tamaño que la distancia de este punto a este punto. Con ello nosotros vamos a tomar uno de los extremos o un punto en donde estiremos como está en esta figura y vamos a realizar el movimiento hasta que se forme esta figura. Como se indica en la figura, nosotros vamos a tener dos puntos los cuales vamos a llamar focos que van a estar unidos por un segmento, el cual va a ser más grande que la distancia de este punto a este punto. Nosotros a partir de eso vamos a estirarlo y vamos a formar nuestra elipse. ¿Cuáles son nuestros elementos de la elipse? Primero los focos. Los focos son puntos equidistantes del centro. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia desde este foco hasta el centro va a ser igual a la distancia desde el centro hasta este otro foco. El eje focal es la recta que pasa por los focos, es decir, va a ser nuestro eje X, por así decirlo. Este gráfico está tomado en cuenta cuando nosotros tenemos que esta elipse con centro en el 0, 0, es decir, con centro en el origen. El centro es el punto de intersección de los ejes, tanto del eje X como del eje Y. Este puede estar en el origen, como en este gráfico, o puede estar fuera del centro. Los radios vectores son segmentos que van desde un punto de la elipse hacia los focos. Es decir, este punto nosotros podemos irlo variando a través de esta curva y va a tener el mismo tamaño, debido a que este segmento que va desde los focos hasta un punto va a tener el mismo tamaño a pesar del movimiento que se realice. Distancia focal es el segmento de longitud que nosotros vamos a tener desde el foco hasta lo que viene a ser el centro. Y este va a ser igual a la distancia desde el centro hasta el otro foco. Nosotros vamos a tener que esta distancia de aquí se va a llamar la semidistancia focal y el punto de foco a foco se va a llamar la distancia focal. Vértices son puntos de intersección de la elipse con los ejes. Es decir, va a ser el punto más alejado del centro tanto en el eje X como en el eje Y. El eje mayor vamos a tener una diferencia cuando nuestra elipse sea horizontal o vertical. En este caso, en el gráfico nosotros tenemos una elipse horizontal, por lo cual esta longitud va a ser la siguiente, desde el centro hasta el vértice. Nosotros vamos a tener que todo el eje mayor va a ser la distancia de vértice a vértice. Mientras que nosotros vamos a tener que el semieje mayor va a ser desde el vértice hasta el centro. El eje menor va a ser un segmento que va desde el centro hasta el punto más alejado en el eje Y, en este caso en una elipse horizontal. Entonces nosotros tenemos que la distancia desde el centro hasta el vértice del eje Y va a ser el semieje menor y desde el vértice del eje Y hasta el otro vértice del eje Y va a ser nuestro eje menor. Ahora veamos la ecuación canónica de la elipse. Nosotros vamos a tener que esta es nuestra ecuación general de la elipse cuando nosotros tengamos que el centro va a ser en el origen, en donde nosotros vamos a tener estas dos partes que vienen a ser A y B. Estos valores van a ser cocientes o números, los cuales nos van a determinar si tenemos una elipse horizontal o una elipse vertical. Si nuestro elemento A está bajo la variable X, nosotros vamos a tener que esta elipse va a ser horizontal, mientras que si nuestro elemento A está debajo de la incógnita Y, nosotros vamos a tener una elipse vertical. El valor de A siempre va a ser mayor al valor de B, puesto que nosotros si tuviéramos valores iguales, formaríamos una circunferencia. Ahora realicemos unos cuantos ejercicios. Primero verifiquemos si nuestra elipse es horizontal o vertical. Si nuestro valor mayor está debajo de la variable X, esta va a ser de manera horizontal. Y si nuestro valor mayor está debajo de la variable Y, esta va a ser vertical. En este caso nosotros tenemos una variable horizontal. Ahora, ¿cuáles serían mis valores de a cuadrado y b cuadrado? El 16 sería a cuadrado y b cuadrado sería un valor de 4.
Nosotros podemos saber los valores de a y b despejando esta ecuación, es decir, va a pasar de potencia a raíz. Entonces la raíz de 16 tendría un valor de 4 y la raíz de 4 tendría un valor de 2. Vamos con otro ejercicio. Nuevamente revisemos si esta va a ser una elipse horizontal o vertical. Puesto que el valor mayor va a estar debajo de x, nosotros tenemos una elipse horizontal. ¿Cuáles serían mis valores de a cuadrado y b cuadrado? A cuadrado sería 49 y b cuadrado sería 25. Nuevamente despejamos esta variable, nos quedaría raíz de 49 y raíz de 25, la raíz de 49 es 7 y la raíz de 25 es 5. Ahora veamos elipses verticales. Primero tenemos que tener en consideración que el valor mayor va a encontrarse debajo de la variable y el valor menor debajo de la variable x. Ahora, ¿cuál sería mi valor a? Este. Y mi valor b sería este. Entonces nosotros tendríamos que a cuadrado es igual a 25 y b cuadrado es igual a 9. Despejamos estas ecuaciones y la raíz de 25 sería 5 y la raíz de 9 sería 3. Realicemos otro ejercicio. Nuevamente verificamos que sea una elipse vertical, el valor de a está debajo de y el valor de b está debajo de x. Despejamos las variables sacando las raíces de estos valores y la raíz de 36 nos daría 6 y la raíz de 81 nos daría un valor de 9.